Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estés, bienvenido. Hace unos días, como 3 días aproximadamente, hoy es 7 de julio del 2024, aproximadamente como 3 días sale una noticia, la leí en el Wall Street Journal y empecé a investigar ahí varias agencias, varios países incluso se hicieron eco de esta noticia, y es que han detectado unos satélites, imágenes en Cuba, que siguen construyéndose las famosas bases de espionaje chinas. Hace unos días también vi una noticia anda circulando una noticia de que Rusia está proponiendo mandar misiles a Cuba después que Estados Unidos aprobó entregar aviones F-16 de combate a Ucrania. Y bueno, esto es un problema geopolítico, pero sí es preocupante el tema de las bases chinas. En un video ahí súper interesante que le puse subtítulos en español para no perder el inglés, el original, para que lo vean, está muy interesante, del Wall Street Journal. Y después me gustaría ver una intervención que hizo Juan Manuel Cao en una entrevista a el congresista Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, que tiene que ver algo con este tema de la política exterior y eso, da unas explicaciones ahí bastante serias del tema, y no se hizo esperar la respuesta de China, desentendiéndose, y Cuba, claramente, que ellos no saben nada y que eso es mentira. Y bueno, lo mismo de siempre. Cuba tiene tan poca credibilidad con el tema de la noticia, que uno se entera de lo que pasa en Cuba por los medios independientes, porque el oficialismo en Cuba es incapaz de darte una noticia viendo que es verdad en su cara, porque ellos en el afán de ocultar su incompetencia son capaces de hacer lo que sea. En fin, vamos a ver este reportaje. Es corto pero muy interesante. Les recomiendo que pongan atención porque está con subtítulos, está en inglés, y espero les guste porque fue lo que sacó el Wall Street Journal con respecto a esto, con imágenes nuevas. Y lo más preocupante en este caso es que las bases, o la base, o una de ellas, pues son varias, una de ellas está cerca de la base naval de Guantánamo. Veamos y me dejan saber qué tal. Un segundo. El Salado, marzo 2, 2024. Dejo solamente un intermedio rápido aquí. Quiero aclarar una cosa. Esta información, como ya les dije, Cuba la niega, pero está probado de que recibieron varios millones de dólares de China. Y el único problema de que por qué Cuba hace esto, por 2 razones. Una obvia, con la situación económica que tienen, ellos harían cualquier cosa por $3. Y la otra es porque ayudando a China van en contra de los Estados Unidos. Pero el problema es que Cuba no se da cuenta que Cuba no representa nada a nivel internacional, solamente es una mala idea que corroe todo lo que toca, porque el sistema, comparado con China, por ejemplo, que supuestamente es socialista también, con un libre mercado, aunque sea controlado por el PCC, que pues se llama PCC también por desgracia, China es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Entonces, el problema que tienen geopolítico entre China y Estados Unidos es un problema de rivalidad. Pero Cuba se presta para esto porque, aparte de que está buscando dinero, el único problema de Cuba es siempre, históricamente, ha sido, después de la revolución, ir en contra de los Estados Unidos. Simplemente porque lo envidian, no es por otra cosa. Porque viven de Estados Unidos, todo lo que entra ahí, hasta la comida, es de Estados Unidos. Quería hacer este pare, salvedad, porque quiero que tengan en cuenta que esto China lo negó. ¿Ok? Espero que les haya gustado, porque de verdad que tremendo trabajo. Y lo más importante, increíblemente, sobre todo aquí en Estados Unidos,
que han estado tratando de prohibir el TikTok y toda esta historia. Es increíble porque hay muchas compañías norteamericanas que trabajan en China. Y China tiene ciertos controles, ciertas leyes que exigen a las personas que trabajan allí o tienen sus compañías ahí en China, que tienen que cooperar con el gobierno. Entonces, imagínate, por ejemplo, si Apple y, por ejemplo, Facebook tienen alguna sucursal en China y le piden, que ya eso ha pasado, y le piden la información de todos sus contactos, todo el que tenga una cuenta de Facebook, que debe ser el 90% del mundo entero, la información la tiene China. ¿Para qué la usan? La verdad no tengo ni idea, porque no sé. Pero, o sea, manipular la información que te gusta, que es una locura. Al estilo James Bond. Ok. Vamos a ver ahora el análisis que hizo Juan Manuel Cao. Se lo recomiendo, de verdad, espectacular, muy profesional, muy buen periodista cubano, una trayectoria impresionante. Y la entrevista que le hizo al congresista Carlos Álvarez. Se los dejo ahí. Míralo y vamos a ver qué les parece. Muy bien, vamos a hablar por supuesto de política nacional. Vamos a hablar de la noticia del día, que es que Wall Street Journal ha escrito pues un artículo donde ya no denuncia que exista un tratado entre China y Cuba para bases de espionaje, sino que habla específicamente de la filmación o de las imágenes, vamos a hablar correctamente, captadas desde el espacio por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales de al menos una, hay varias bases navales o de espionaje, no navales, de espionaje china, cerca de la base naval de Guantánamo. Tenemos como invitado en el día de hoy al congresista Carlos Jiménez. Congresista, bienvenido. Buenas noches. Bueno. Disculpa, dije Carlos Álvarez, es Carlos Jiménez. Mil disculpas, de verdad. Un placer estar aquí como siempre. ¿Cómo no? Ahora, ¿por qué Carlos Jiménez? Carlos Jiménez es miembro de la Comisión Nacional de Seguridad Nacional, ¿no? Si no, todavía sigue allí. Sí, el comité. ¿En español? El Comité de la Seguridad Nacional. En español, cuando es legislativo, prefiere usar comisión que comité. Ah, bueno, ok. Pero eso, mucha gente que habla español no lo sabe. Okay, no, eso es una profesora okay. mía de idiomas comparados que me lo dijo. Al comité o a la Comisión de las Fuerzas Armadas y al Comité Selecto sobre los retos del Partido Comunista Chino. ¿Lo he dicho correctamente? Eso es exacto. Ajá, ahí empezamos. ¿Ya se han reunido? ¿Han discutido este tema ustedes en el Comité Selecto sobre los retos del Partido Comunista Chino? No este tema específico porque no estamos libres para el 4 de julio. Pero sí lo vamos a discutir. Mira, es algo que sabemos nosotros que el Partido Comunista de China están creando más y más influencia en este hemisferio. También está creando más y más infraestructura para sus fuerzas armadas aquí en nuestro hemisferio y que están haciendo algo en Cuba, que están aumentando su capacidad en Cuba. No es algo que me va a sorprender a mí. Por eso es que necesitamos cambiar el régimen de Cuba para convertirlo, en vez de a enemigos de los Estados Unidos, a amigos de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo con eso. Congresista, está súper claro. La única manera de cambiar lo que está pasando en Cuba con el tema del espionaje, con el tema del socialismo, e incluso para la seguridad del pueblo y su bienestar, un cambio de sistema sería lo recomendado, vamos a decirlo así profesionalmente. Y el congresista está súper claro en esa situación. Estoy de acuerdo. Adelante. Tenemos que luchar por la libertad de Cuba, la libertad del pueblo de Cuba. Y es la mejor manera de empezar a limitar lo que es la influencia no solamente de China, pero también de Rusia,
que tenemos en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, pero en otras partes de Sudamérica y Centroamérica también. Estamos viendo algunas de las imágenes satelitales sobre esta presencia. O sea, la diferencia, porque hoy alguien me dijo, no, pero eso ya lo dijo el Wall Street Journal hace exactamente un año, en el mes de junio del 2023. No, lo nuevo es esta evidencia fotográfica que me recuerda un poco lo de la crisis de los misiles, que Cuba decía que no, que es mentira, etcétera, 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 y que al final tuvo que ponerse la evidencia fotográfica y no teníamos la tecnología que hoy hay al alcance, ¿no? Aquí están las fotografías que estaba mostrando, repito, estamos hablando de imágenes captadas desde el espacio por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, que además cerca de la base naval de Guantánamo. Yo quería saber si usted, hay una cosa que leí en el artículo sobre un proyecto llamado Proyecto 141 o 141, que es un proyecto chino para crear una red mundial de inteligencia y militar. ¿Qué saben de eso? Bueno, lo que yo sé es que ellos están aumentando su presencia aquí en nuestro hemisferio. No solamente en Cuba, pero también en Nicaragua y Venezuela, pero también en otras partes. En Argentina ellos tienen una base para espacial, para que ellos puedan controlar o comunicarse con los satélites que ellos tienen. Eso está en Argentina y hay otras más en Sudamérica. Así que sí, ellos están creando bases navales, están creando bases para su ejército, porque ellos quieren ser el ejército, ser el poder militar más potente del mundo para el año 2049, en vez de ser los Estados Unidos. Quieren tener, las fuerzas navales de China tienen más barcos que los Estados Unidos, hoy en día, ya. Ahora, no tienen la misma capacidad que nosotros tenemos, pero tienen más. También la capacidad que ellos tienen para construir barcos nos supera a nosotros por 252 veces, times. Así que por cada barco que podemos crear nosotros aquí en los Estados Unidos, ellos pueden crear 252. Esos son parte del peligro, de la amenaza que es China, la China comunista, y lo que quieren ser la China comunista. Por eso es que yo he dicho muchas veces, tenemos que ya romper lo que es los vínculos que tenemos con ellos, con trade, con comercio. Tenemos que decirle a compañías americanas que se tienen que salir de China, porque también no solamente una compañía que está dentro americana, que está dentro de China, por ley china, ellos tienen que cooperar con las agencias de inteligencia de China y también con el ejército de China. Así que si tú tienes una compañía americana, como está Apple, vamos a decir, si ellos tienen algo que el Partido Comunista de China o las Fuerzas Armadas de China desean, una tecnología, algo, tienen que cooperar con las agencias de inteligencia de China y también con las agencias militares de China. Por eso tenemos que empezar a salir de China. También cada dólar que mandamos para China se va a utilizar en contra de los intereses de los Estados Unidos. Es una amenaza a los Estados Unidos. Y por eso, mira, yo pedí estar en esa comisión, ese comité de lo que es, en inglés se llama Competition between the United States and the CCP. ¿Por qué? Porque China es la amenaza más grande que tenemos los Estados Unidos hoy en día. Ahora, y para el futuro también. Cuando nos vendieron el cuento de China, podría uno trasladarse a la época de la diplomacia del ping-pong, le llamaron, ¿no? Sí. Nos vendieron la idea de que el comercio iba a liberar políticamente a China. Sí. Igual el cuento con Vietnam, igual no lo quieren con Cuba. Pero ha resultado al revés, que de repente los empresarios norteamericanos que tienen intereses en China terminan de alguna manera defendiendo pues las posiciones políticas de China porque no quieren perder, o sea, ha sido un boomerang. Exacto. De algún modo. De hecho, vamos a ver ahora al vocero del Departamento de Estado, y yo le ahorré la pregunta del periodista, pero
a lo mejor la debería haber puesto. El periodista, cuando hace la pregunta sobre estas bases, termina poniendo el argumento de China. Bueno, porque nosotros los estadounidenses también tenemos en Taiwán una presencia, y usted no cree que Taiwán está incluso más cerca de China que Cuba de Estados Unidos, etcétera. Vamos a ver lo que respondió el vocero del Departamento de Estado. ¿Sabías que la mayoría de las víctimas de accidentes automovilísticos se conforman con aceptar la primera oferta baja que reciben? The question was asked about this specific report speaking about PRC efforts in Cuba, to which I simply addressed that, one, we have seen efforts by the PRC to expand their operation in Cuba for some time now. We continue to have lines of effort in play to disrupt it. This is a space that we'll continue to monitor and take appropriate action as necessary. ¿A qué se refiere cuando dice interrumpir? Sería la traducción, ¿no? Yo no sé lo que está hablando, porque ¿qué puede hacer los Estados Unidos para parar eso? La única cosa que yo creo que los Estados Unidos que puede hacer para parar eso es cambiar el régimen. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero esta administración se cree que hablando con el régimen, que negociando con el régimen, que ellos van a cambiar y no lo van a hacer. Mira, China es un buen ejemplo de eso. Tú puedes negociar con ellos, tú puedes dar comercio con ellos, pero son comunistas. Se van a quedar en poder. El régimen de Castro o de que está en Cuba es comunista. No vas a cambiar eso. Son enemigos de los Estados Unidos. No creen los mismos valores de nosotros. Creen en comunismo, no en la libertad. Así que hablando con ellos no va a hacer nada. Nosotros tenemos que tomar pasos para ponerle presión, para que el pueblo pueda ser libre, que el pueblo tiene que decidir eso, el pueblo cubano tiene que decidir eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Le podemos dar la manera en cómo se puede comunicar el pueblo, para que si tenemos otro 11 de julio, tengan la capacidad para hablar entre ellos. Eso estamos trabajando ahora. El congresista Mario Díaz Valar y yo estamos trabajando para ver si sabemos que hay tecnología que ya viene en el sector privado, porque pidiéndoselo al presidente Biden no lo va a hacer. Nosotros sabemos o creemos que ellos tienen esa capacidad, no lo están haciendo hoy en día. Así que nosotros tenemos que hacerlo con el sector privado. La manera que tenemos que enfocarnos nosotros a Cuba, Venezuela y Nicaragua es en qué manera, qué tenemos que hacer nosotros para ayudar a esos pueblos para que se puedan liberar. En qué manera. Más claro en el agua. Todo el problema del espionaje, todo el problema que hay vamos a decir, en Centroamérica y Suramérica es eliminando el comunismo, el socialismo, en esos tres lugares. Ya es un avance, pero Cuba es el peor porque es la influencia mayor y es el pueblo peor, porque Venezuela ahora, posiblemente Venezuela se libere en unos días, y hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero Nicaragua, entre comillas, la gente tiene comida. No se le va la luz. El que está sufriendo es el cubano. Y este país, este gobierno, esta tiranía que hay en Cuba, el puesto a dedo y su camarilla, básicamente no resuelven el problema, menos para el pueblo. Y lo que se meten es en estas situaciones por 4 pesos o por mucho dinero, y al final van a las arcas de gas. Después fabrican 20 hoteles más y el pueblo sigue pasando hambre. Así que ni el bloqueo es la solución. La solución fue la que dijo este gran congresista cubanoamericano. Hay que acabar con esos regímenes. Es la única solución. Y las cosas que tenemos que hacer nosotros. No solamente ahí, tampoco. Venezuela y Nicaragua. Oye. Es en qué manera, qué tenemos que hacer nosotros para ayudar a esos pueblos para que se puedan liberar. En qué manera y las cosas que tenemos que hacer nosotros. No solamente ahí tampoco. También tenemos que venir a Irán, a China propia y también a Rusia. Yeah. Porque el pueblo chino tampoco no está muy contento. La economía no está tan bien como ellos, la imagen que ellos que mandan al mundo. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser los campeones de la libertad, de la expresión libre, y en cualquier manera ayudar en esa labor. Usted tiene razón, porque fíjese que hay gente que me decía, bueno, usted se hace la pregunta, ¿qué
¿qué se puede hacer contra China? Bueno, yo no sé contra China, pero que sí se puede hacer contra el régimen castrista. Exacto. Porque esos barcos rusos y ese submarino ruso están en Cuba porque Cuba se lo permite. Porque Cuba lo permite. Entonces, ese es el plan. si Cuba no se lo permitiera, si los rusos no tuvieran puertos donde atracar su flota de guerra, no podría venir. Tenía que quedarse flotando en el medio del océano. Mira, el periodista tenía razón. Nosotros tenemos bases en Taiwán. Nosotros tenemos bases que están cercanos a Rusia también. ¿Por qué? Porque son amigos de nosotros. Lo que tenemos que hacer es convertir esos enemigos de nosotros amigos de nosotros. Claro. Y la manera de hacer eso es cambiar el régimen, lo que se llama regime change. Y aquí la gente no quiere hablar de eso, regime change. Tenemos que cambiar los regímenes. Estoy de acuerdo. Quieren cambiar a nosotros. Exacto. Los que estamos equivocados somos los del exilio, ¿no? Exacto. Y votamos de tal manera porque somos unos fanáticos, bla, bla, bla. Vamos a una pausa y hablaremos, por supuesto, de Donald Trump. Buenísimo. Bueno, más claro ni el agua. Espero que les haya interesado, que les haya gustado y que puedan tomar una imagen real de este tema que es tan delicado para la seguridad de Cuba en sí, como el país. Hay una cosa simple: Estados Unidos no entiende cuando algo peligre realmente su seguridad, lo van a desaparecer, sea quien sea. Dios quiera que nunca pase. Les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho. Muchas bendiciones, muchas cosas buenas. Suscríbete al canal si te gusta el tema. Libre, en libertad. Nos vemos. Chao.